le vamos a dar la bienvenida a este primer Lobo desde adentro al técnico de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Mario Alfredo Siacua. Mario, muchísimas gracias por estar en este primer Lobo desde adentro. Bueno, buenas tardes y como siempre uno dice, le agradezco que me hayan invitado para hablar un poco de todo. Bien, Mario, te vamos a comentar un poco la dinámica de este Lobo desde adentro, que es principalmente conocer un poco sobre la historia, la persona detrás de la figura que uno conoce, ¿no? Desde la tribuna, desde el campo de juego. Y bueno, queríamos conocer un poco de tu historia. Naciste un 30 de agosto, ¿sí? Del año 1970. Te vamos a quemar un poco con la edad, pero... Está bien. En Vera Bebú, provincia de Santa Fe. Sí. Contanos un poco de tu ciudad. Es un pueblo de 2000 habitantes. Mi papá, mi mamá y mis hermanas son de Santa Fe, lo que pasa es que a mi papá lo trasladaron a esa población para construir una ruta, porque mi papá trabajaba en vialidad, era director de obras de vialidad. Ellos fueron en el año 68, la ruta llevó 8 años realizarla, y bueno, en el 70 nací yo, me crié ahí, y cuando finalizó la ruta, llegó el momento de tomar la decisión si volvíamos a Santa Fe o no. Ya estábamos tan instalados, mi mamá, mi papá, mis hermanas, que decidieron quedarse en Vera Bebú. Y ahí, prácticamente hasta los 15 años míos, vivimos en el pueblo, después ya nos empezamos a mudar. ¿Pueblo futbolero? Sí, pero es de la zona de Chañar Ladeado, de Firmat, de Corral de Busto, que ahí sí salieron muchos futbolistas de Vera Bebú. El único que salí, que llegué ahí a un escalón no tanto del fútbol profesional, pero llegué a jugar en Colón, en Arsenal de Sarandí, después jugué mucho tiempo en el exterior. El único que salí como jugador de Vera Bebú fui yo. Después de la zona de los Quirquinchos, de esa zona salieron muchos jugadores. ¿Cuándo empieza tu vida como futbolista, Mario? Yo desde muy chico, de los 8 años, empecé a jugar en el Babi, y en esa época más que nada en el pueblo jugábamos en la calle, en el parquecito al lado de la iglesia, en mi club que era 9 de julio de Vera Bebú. Y después, bueno, siempre me destaqué, obviamente fui destacado en la categoría 70, esa que por ahí nos llevaban a muchos torneos a jugar. Y en un momento, ya siendo más grande, yo ya jugaba en primera división, tenía 14 años, jugaba, me acuerdo qué locura, porque jugaba los sábados, jugaba en la quinta, los domingos jugaba en la reserva, y después iba al banco de la primera. Movidito. Una cosa no. Y hoy cuando uno analiza eso dice no, porque la preparación del futbolista antes jugaba, ¿entendés? Era jugar a la pelota. El descanso, que la carga, por eso cuando uno hoy habla del fútbol formativo tiene que tener mucho cuidado, porque antes los jugadores teníamos esa y jugábamos, que escuchá, yo iba a la mañana al colegio, salía del colegio, iba a jugar a la pelota al parque, después me iba al entrenamiento y volvía y terminábamos jugando en la calle frente a la plaza. Solo fútbol, todo fútbol. Exactamente. ¿Qué posición era? Yo jugaba de extremo derecho o de 9, no de centro delantero, pero un 9 tirado atrás. Bien. ¿Goleador o más? No, era más asistidor, era más asistidor. Pero bueno, a los 14, 15 años, Bielsa con Grifas en una búsqueda en la zona sur de la provincia de Santa Fe, de donde somos nosotros, y hacen un rastrillaje y nos llevan a todo un grupo juntos, que en ese momento caímos Fernando Gamboa, Darío Franco, el Toto Berizzo, Ricardo Lunari, bueno, un grupo de jugadores. ¿Qué nombres? Que era categoría 68, 69, 70. Se armó un selectivo, bueno, después del norte empezaron a venir, que de los más destacados obviamente fue Gabriel Batistuta. Se armó un selectivo que competimos durante 3 o 4 años todos juntos, que éramos alrededor de 30 jugadores. Arrancamos compitiendo en divisiones inferiores y llegamos a jugar en reserva de AFA, que la dirigía Bielsa. Y el Bielsa que yo vi ayer en el Olympique de Marsella, que yo se lo contaba hoy a los muchachos, el Bielsa que vi ayer era el Bielsa de la década del 85-86. Un Bielsa que me imagino también te marca como en tu carrera de director técnico. Sí, me marca de... Bueno, yo me voy muy chico de mi pueblo, Rosario quedaba a 150 kilómetros. Me voy solo a vivir a Rosario. Primero fui a la pensión del club, no me adapté. Mi papá tenía un departamento en Rosario, me fui a vivir al departamento. Mi mamá viajaba seguido. Fue un amigo a vivir conmigo para acompañarme. La verdad que fue
una experiencia bastante complicada, por eso cuando a mí me preguntan si los chicos de 15 años, 14 se quieren ir del pueblo, yo digo que es muy complicado. Mientras tenga un contexto de contención importante, la proyección a los 17 años también puede existir, porque lo que vos perdés a los 14, 15 años, desde lo afectivo, desde la contención, en un momento te juega una mala pasada, pero bueno, eso era otra época. Y bueno, armé un grupo de 30 chicos, que en ese grupo estaban los que te nombré y otros muchachos más. Llegamos todos juntos a jugar a la reserva de AFA de Newell, que salimos campeones, ganamos siempre, todos los torneos ganamos. Y él nos marcó mucho desde las cuestiones tácticas y estratégicas, pero nos marcó mucho como persona. Bien. Temporada 92-93 en Colón de Santa Fe. Una definición por penales que tenés marcada. Sí. ¿Qué nos puedes contar de eso? Cuando yo voy a Colón, yo ya había pasado por Perú, pues Newell me había dado préstamo a Perú, a Deportivo Municipal, jugué 8 meses, después estuve en Antofagasta un tiempo, pero no firmaron los papeles entre Newell y el club de Antofagasta. Y después, ¿cuántos años tenías, perdón, Mario? 20 años. 20 años. Qué difícil irse a los 20 años. Pero aparte de viajar en aquella época era más o menos como ahora irte no sé, a Japón. Complicado. Era muy complicado. No estaban las condiciones de internet, de todo lo que de la globalización de hoy en día. Y bueno, y me vuelvo a Newell, Bielsa tiene una charla conmigo porque él se estaba retirando de técnico de primera y logro sacar el pase libre porque siempre me daban a préstamo y era una complejidad. Y bueno, y me empiezan a llamar de Colón de Santa Fe, mi familia ya se había instalado en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, y bueno, voy a Colón y empiezo a jugar en primera división, ya ahí tenía 22 años, empiezo a jugar en primera, todo el Nacional B, hicimos una campaña bárbara con Hugo García. Hugo García fallece en diciembre en un accidente automovilístico y ahí agarra Jorge Sinarte y llegamos a jugar la final con Banfield en cancha en el Chateau, que de aquella época, hoy en el Mario Kempe, con Banfield. Y bueno, un partido increíble. Yo estaba en el banco ese día, entré en el segundo tiempo, jugando delantero por afuera. Y en el transcurso del partido, tuvimos un penal que lo partió Adolfino Cañete, que lo rompe con el palo. Y después en la definición de penales erramos 5 penales. Y yo me acuerdo el otro día, mi hijo tuvo una definición de penales en los torneos que juega él ahí en Santa Fe. Y también perdió por penal, le digo, pateate, y dice, no, estaba último de todo, y a mí también me habían puesto en el 9º penal, una cosa así. Las vueltas de la vida, años después. Sí. Y bueno, fue terriblemente un golpe durísimo. Como jugador, un gol que te acuerdes, alguno que te haya quedado en la memoria, el más pintoresco, el más decisivo. Bueno, yo en Colón, en Newell hice muchísimos goles, pero en divisiones inferiores. En reserva en Newell hice goles no decisivos, eran partidos, nosotros en reserva pasábamos por arriba de los rivales, la reserva de Bielsa era terriblemente superior, entonces como que no era, pero ya en competencia real que fue Colón, le hizo un gol al Almirante Brown, un golazo entrando Adolfino Cañete, me habilita a espalda del central y entrando de 9 para 7 agarré la pelota, la clavé en un ángulo cruzado, ganamos 2-1 ese partido. Es uno de los goles que más me acuerdo, que cuando me acuerdo me sale una sonrisa de gratificación por un lindo gol. Si hoy lo vería de otro jugador y de un golazo. Nombrabas a las reservas de Bielsa. Vos también sos una persona que has trabajado mucho en la reserva y todavía lo estás haciendo hoy con las inferiores de Gimnasia Grima Jujuy. ¿Tiene algo que ver este técnico en estas decisiones que has tomado o este papel que te toca cumplir a vos como técnico y anteriormente como de reserva, por ejemplo, los de Colón, Arsenal? Por eso digo, usted me pregunta por Bielsa. Lo que tiene si que ver, tomaste algo de eso, claro. ¿te quedó algo? Porque después lo trasladaste a las inferiores claro. de tus distintos clubes como técnico. Y yo con Bielsa, después de que empiezo a trabajar en divisiones inferiores, empiezo a contactarme con él, me recibe, charlamos, nos juntamos 2 o 3 veces.
todo el fútbol formativo, no tanto del fútbol profesional, y bueno, sí, obviamente me dio muchas herramientas. Después uno las utiliza de acuerdo al momento donde uno está, en el club donde está, porque las herramientas que te puede dar uno de los mejores técnicos que tuvo el fútbol argentino, que es él, a lo mejor en Jujuy no las podés llevar a cabo porque él utiliza otra metodología donde necesita una disponibilidad distinta. Lo que nosotros tenemos como muy marcado es la mecánica de cómo trabajar con los jóvenes, y en este caso ahora que me toca trabajar con los grandes. Que lo hice en Colón, lo hice con jugadores, con el Vichy Fuerte, que tenía casi mi edad, con Javier Chevantón, que también tenía mi edad, y lo hago hoy con Maki Salce, que puede ser mi hijo. Uno se basa mucho en la exigencia, pero en el acompañamiento, en la charla, pero en la exigencia. Y en la exigencia, Maki Salce, como en este momento Osvaldo Miranda. Eso es lo que siempre nos trasladó, que el otro día yo junté un grupo de jugadores y yo en mi carpeta diaria tengo en las primeras hojas todas frases de Bielsa, que por ahí cuando viste, es como una ayuda a memoria o que me levanta. Sí, exacto. Entonces yo se lo decía un poco a los jugadores, que los mejores al que más hay que exigir. ¿Quiénes son los que tienen licencia? Los que más les cuesta. El jugador que más le cuesta jugar, tirar un centro o tirar un pase, es el que tiene que tener más acompañamiento, el que tiene mayor facilidad, a ese hay que exigir. Porque uno lo hace con juveniles, con jugadores grandes, porque en definitiva el que menos posibilidades tiene, ve al jugador, vamos a hablar hoy de nombres propios como Pipo Desbo, como Versa, Osvaldo, Herrero, estos chicos Solí, que tienen un gran recorrido y un gran potencial, que entrenan al máximo, al 100%, un joven dice, este es el ejemplo, Pues si yo tengo esos jugadores que están todo el día sentados allá afuera, que cuando tenemos que salir a entrenar llegan último, que toca el silbato y vienen caminando último, el ejemplo un poco como que se nos va perdiendo. Entonces eso es lo que él siempre nos ha instalado a nosotros, y que yo veo que lo sigue haciendo con su forma de conducir, y bueno, y nos ha marcado después el sistema, la idea, cada uno la puede tomar o no, pero me parece que nos marcó mucho en el trato con el jugador, en la exigencia. Ahora, qué importancia lo que decís, porque desde hace mucho tiempo en Gimnasia y Esgrima de Jujuy no se ve un trabajo como el de inferiores que tiene hoy. Más de 10 chicos que están ya formando parte del plantel profesional, y creo que esto habla del trabajo, de las ganas también que le ponen los chicos y del grupo que se ha conformado, ¿no? Yo pienso que buenos jugadores en divisiones inferiores en todos lados. El tema es tener el coraje y la política, primero en principal la política bien determinada, y después el coraje de los que trabajamos en fútbol, de tomar determinaciones, de prestar atención a las divisiones inferiores. No lo hago por demagogo, sino lo hago convencido de que tiene que ser así, que debe ser así, que necesitamos de los jugadores grandes y de experiencia y de jerarquía para sostener un proyecto, pero tiene que haber una determinación muy definida de parte de la comisión directiva del proceso de juvenil. Un trabajo en conjunto. En conjunto, exactamente. El técnico de primera tiene un cargo muy determinante, que es esto de la primera división, pero no es más que el técnico que está preparando un juvenil categoría 2000. No es más. Tiene que haber una comunicación, me parece, yo no digo diaria, pero una vez por semana tiene que haber una conexión desde lo que puede saber el técnico o aportar el técnico de primera a ese entrenador, y de todas las divisiones, con los profes, yo hablo con los dirigentes de divisiones inferiores, con los dirigentes grandes, porque así se construyen los grandes proyectos, y si uno va a los grandes proyectos se han construido así, en algún momento se han construido así. El tema que uno cuando empieza a ver, hoy yo hablaba con un chico que es dirigente del fútbol juvenil, que me llevó a ver una escuelita de fútbol, y el chico, claro, entusiasmado por Morales, por Maki Salce, por Sufi, por Lobo, por tantos chicos, pero acá tiene que haber un proceso. Yo le digo, está buenísimo,
pero no es que el primer partido van a ver a todos los pibes de Gimnasia jugando en el primer equipo, no. De a poco. Es de a poco. Un caso como el de Forest López, por ejemplo, de Diego López. Exactamente. Y lo de Maki Salce, me parece que es un juego que ya dejó de ser Maki Salce, es Salsa. No sé si se entiende lo que quiero decir. Pero obviamente uno para llevar a cabo este proceso tiene que tener convicción primero del entrenador que se contrata, que se trae para Primera División, y después desde el club que no todos son los resultados, sino que hay un proyecto. Pero bueno, en el fútbol argentino por ahí es complicado, y por eso a mí este último tiempo me entusiasmó tanto las charlas que tuve con el presidente, con la gente de la comisión directiva, con los muchachos que están en divisiones inferiores, porque es como que se ha generado esa idea, pero bueno, yo dependo también del resultado de Guaraní, Antonio Franco, de Colón, de lo que siguen diciendo. Continuamos con esta entrevista al técnico de Gimnasia de Esgrima de Jujuy, Mario Alfredo Siacua. Bueno, Mario, en este Lobo desde Adentro queremos consultarte también sobre el desafío que, bueno, tuviste hace unos meses atrás de venir a la provincia de Jujuy con un panorama que realmente no sé si era un poco alentador, pero era algo complicado, ¿no? Futbolísticamente hablando. ¿Cómo encaraste ese desafío junto a tu equipo de trabajo? La verdad que cuando ya empiezo a tomar la decisión de abrir el camino a empezar a dirigir en el fútbol profesional, que era una decisión complicada por mi familia, por mis hijos que son chicos, y bueno, la veníamos hablando con mi mujer. Yo estaba en divisiones inferiores, después pasé a dirigir la primera de Colón, en un contexto bastante complejo del club, donde hubo una quiebra, donde el equipo no se presentó a jugar. Bueno, un montón de situaciones. Cuando termina el torneo tomo la decisión de largarme a dirigir fútbol profesional. Y bueno, empiezan a aparecer ofertas, y una de Chile, la más completa fue una oferta de Chile, seguramente a través de Toto Berizzo, porque somos muy amigos y me tiene que haber recomendado. Y bueno, la cuestión del exterior no estaba bien definida, y un día yendo en mi camioneta para una reunión del colegio de mis hijas, que era para fin de año, me llaman de acá de Cuba. Me llama mi representante, que lo habían llamado de Cuba. Y le dije, sí, decirle que sí, vamos. Bueno, y ahí empieza todo el conocimiento de parte de Jujuy hacia conmigo, que me llamaba Yeco, era el presidente, me llamaba Antonio Ortiz, algunos dirigentes y demás. Y yo estaba con tomada la decisión que me iba. Viajo acá a Jujuy, nos juntamos, vino mi representante con la gente, todo bárbaro, que habíamos arreglado. Bueno, se hace la presentación en conferencia de prensa, me acuerdo que fue muy gracioso, porque me tuve que ir por abajo porque la gente estaba enojada por la situación del club y demás. Llega era previo a Navidad, el 22 de diciembre. Llego a Santa Fe, ya como técnico de Gimnasia de Trabajo. Y bueno, digo, porque fue todo tan rápido y tan dinámico, me siento en la computadora, empiezo a ver todo lo de cuando empecé a ver. Era complicado. Así fue. Seguramente si hubiese analizado todo o hubiese, porque ahí empecé a hablar con compañeros, con técnicos, y me dicen, a consultar. Mirá que tenés que sacar entre 35 y 40 puntos, que pin, que par, que tenés 2 refuerzos. El tema de la B Nacional, que yo mucho no la conocía porque había dirigido mucho tiempo en Primera División, y bueno, y ahí empecé a tomar conciencia que era un gran desafío. Y si hay algo que tengo, que en los desafíos importantes, por una cuestión del grupo de trabajo que armamos con Ameli, en ese momento con Navarro, ahora con Pablo Virgilio, en los desafíos importantes como que nos hacemos fuertes y nos convencemos más que se puede. Como este desafío que es muy difícil, desafío difícil quiero decir, como este desafío que es muy difícil. Así que bueno, vinimos y bueno, a medida que fue pasando el tiempo en la pretemporada empezamos a ver que era complicado, pero siempre convencido
siempre convencido, con mucha fe que lo íbamos a sacar adelante. Bien, y llegaste a una provincia que me imagino también te trató de una manera bastante linda. Por ahí el Eugenio es bastante cálido, a veces un poco tímido, pero es una persona que es bastante cálida y además con un desafío con el que vos venías, porque primero fuiste bastante cuestionado, porque bueno, uno siempre habla de los números, pero los resultados después mostraron otra cosa. Pero ¿cómo notaste a la gente? ¿Cómo fue tu llegada? No a Gimnasia, sino a la ciudad. Nosotros, por empezar, somos de provincia también como ustedes. Somos de la provincia de Santa Fe, una ciudad donde se duerme siesta igual que acá, donde a la 1 de la tarde cierra todo y se activa a las 4 de la tarde, una ciudad de empleados públicos, muy similar. Y una ciudad que cuando va gente de afuera también es cariñosa, afectiva, y me encontré con esa ciudad. Seguramente me hubiese costado muchísimo si tenía que ir a vivir a Buenos Aires, muchísimo, porque soy más no me gustan tanto las luces, sino soy más tranquilo. Esa rutina rápida que hay. No la comparto. Lo único que me puede gustar de la ciudad grande son los cines, pero acá cuando apenas vine pregunté si había un cine, bueno, había dos, porque me gusta mucho ir al cine, que es la salida más, la salida que más hago. Para despejarse, para despejarme, pero después convivo en el hotel, con la gente del hotel, salgo un poco a caminar, voy al centro, y fue todo de menor a mayor, obviamente, al principio nada, y a medida que fui, porque en definitiva otro técnico que con más recorrido, o haya sido un ex jugador, seguramente lo conoce mucho más, nosotros éramos más desconocidos, y más allá de los resultados, vuelvo a insistir, porque esto no sabíamos cómo iba a terminar, de menor a mayor la gente fue siempre muy respetuosa, siempre de acompañamiento, vamos que se puede. Bueno, me relacioné mucho con gente de la iglesia y bueno, los curas amigos, más allá que ellos tienen que movilizarnos a través de la fe, porque es lo que tienen que hacer, siempre una palabra de aliento, de contención, sabiendo que yo también tenía mi familia lejos. Así que la película terminó bien, pero siempre digo que si hubiese terminado con si el film hubiese sido distinto, los momentos que pasé acá y acá en este vestuario también me van a quedar grabados de por vida. Hablabas de esta película que tuvo un buen final, pero también tuvo un comienzo, con un equipo que no había podido armar vos, como vos decías, solamente con 2 refuerzos. ¿Cómo viste ese equipo? Cuando llegaste en particular a Gimnasia Grima Jujuy, trataste con los jugadores, con un esquema que ellos venían manteniendo? ¿Con qué equipo te encontraste cuando llegaste? Miren, obviamente nosotros llegamos y encontramos un grupo golpeado producto de la situación, y más golpeado con un técnico que no lo conocía mucho, en la realidad. Pero a mí una de las cosas también que uno mama de Bielsa es que la mejor herramienta de convencer es trabajando, y desde las buenas actitudes y desde el diálogo y no desde la sanata, no desde el vamos y no hacemos nada, sino que el vamos tiene que ir argumentado con trabajo, y los muchachos mismos tenían la suerte de que, bueno, estaba Bauman y Solís, que lo había tenido en divisiones inferiores. Pipo después me conocía de Santa Fe, sabía de cómo éramos nosotros trabajando y como personas también. Y lo traje a Gallego, que era del club donde yo había estado. Entonces eso, obviamente, en un plantel que haya 5 o 6 jugadores y algunos referentes que conozcan la metodología y más que nada como uno como persona, siempre es beneficioso. Y a medida que fue pasando la pretemporada y que empezó el torneo, me acuerdo que fuimos a jugar a Tucumán y era todo una incógnita, y después el partido fue una incógnita, pero con algunas cuestiones de que el equipo había querido empatar en el segundo tiempo. Pero siempre yo le agradezco y les voy a estar agradecido a los jugadores que todos los obstáculos que tuvimos después de San Carlos, después de Sarmiento de Junín acá, el lunes cuando íbamos a entrenar, se ponían el cuchillo
cuchillo entre los dientes y entrenaban, pero con un desafío terrible. Nadie se bajó, nadie acusó, y algunos tenían dolores normales, tobillo, isquio, tirones, y nadie se bajó. Era un mismo objetivo. Era un convencimiento terrible. Y gente que ha estado en las concentraciones han visto el plantel unido y las mesas no eran tan siempre las mismas, sino había movimiento en el sentido de que uno iba, se sentaba con él. La convivencia fue espectacular y me parece que cuando uno cuenta estas cosas, se acuerda de estas cosas, por eso se consiguió el objetivo. Por eso en este tiempo, bueno, que Pablo se insertó ahora Pablo Virgilio y los muchachos que estamos llamando y que se incorporaron, lo que nosotros primero hacemos hincapié, que tiene que haber una convicción grupal. La idea del entrenador, basada en la recepción de los jugadores, pero la convicción es de todos, no solamente de los jugadores, ni mía, ni de los utileros, ni del cuerpo médico, ni de la dirigente. Tiene que ser una convicción general. Creo que vas a compartir conmigo sobre un jugador que estuvo también presente en este gran plantel, que es la hinchada, ¿no? Porque la hinchada también creo que aportó bastante en este desafío que ustedes encararon, que en realidad era un desafío de toda una provincia, porque Gimnasia representa a toda una provincia, donde, bueno, hubieron momentos claves. Yo recuerdo un grupo de hinchas que vino a recibir al equipo después del empate contra Patronato en Paraná, cuando ustedes volvieron, y estuvimos ahí varios de los hinchas, y creo que ese fue un momento clave, ¿no? de una muestra de apoyo por parte del hincha. Vos sabés que yo no me acuerdo bien qué partido fue donde nosotros nos dimos cuenta de que la gente se había contagiado. Fue antes del Patronato, porque el Patronato era el final, fue, no sé si la quinta, sexta fecha que habíamos ganado de Huracán, puede ser que jugamos con Banfield y ganamos, que nosotros veníamos del hotel y ya veíamos cola de gente, faltaban 3 horas para el partido, 2 horas, y veíamos gente haciendo la cola y en una de las arenas uno de los jugadores dice de que la gente esa hacía 3 partidos no estaba, que evidentemente algo se estaba generando, algo nosotros somos de armar algo de mística, pero mística de parte de todos los jugadores, de identidad, y bueno, me parece que a medida que fueron pasando las fechas, la gente, yo tengo la imagen de la platea que es enfrente, que el primer partido que jugamos con Independiente de la Ciudad de Mendoza había muy poca gente, y a medida que fueron pasando los partidos como que se fue agrandando la gente se fue identificando y sí, y tal vez lo quería dejar un poco para el final lo de la gente, porque fue la pata más fuerte en los últimos partidos cuando jugamos local, que hizo sentir, porque yo he hablado con entrenadores que han venido, por ejemplo Mar de Felipe, que estaba en Independiente, después del partido en la semana charlamos y me decía, se sentía, era una cosa, la presión que teníamos, y eso el jugador lo siente y lo sintió y tiene que seguir sintiendo. Y además siempre hay algún lobo que está perdido por el resto del país, que me imagino se debe haber encontrado en cada cancha de visitante también. Sí, no, es impresionante. Donde hemos ido, en el Mundial, un amigo mío estaba en el Mundial y encontró un chico de acá de Jujuy con la camiseta de Gimnasia, y tal es así que salió una nota de ese muchacho que no pusieron nombre, pero en el diario El Litoral salió una nota, en el Litoral de Santa Fe salió una nota de ese chico contando de la vivencia de él en Gimnasia en este proceso de haber conseguido la permanencia. Bien, para ir cerrando un poco lo del plantel anterior y ya finalizar con la actualidad de Gimnasia, quiero llevarte a un momento en particular que creo que hemos vivido varios en el estadio 23 de agosto, y es el gol de penal ante Ferro, ¿sí? De Tucio, de penal. ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿Cómo viviste? Te veíamos nosotros desde la tribuna en el campo de juego, con todos los jugadores. ¿Qué te queda de ese momento? El partido ese, nosotros estábamos muy seguros que el partido lo ganábamos, y yo visualizaba y tenía mucha fe que esto iba a terminar bien, pero no soy tonto que cuando nos hicieron el gol se di cuenta que me pegaron un
boxeador pro, y la verdad. Y ahí empecé yo mismo a decirme, esto para que termine bien tiene que ser como ahora, perdiendo, dando vueltas y continuando. Y el partido no lo vivenciaba, sino que me metía porque tenía que venir a dar la charla del entretiempo para salir a jugar el segundo tiempo. Y transmitirle lo positivo al Y jugador. le dije solamente eso, que esto es para terminar de entrar en la historia de Gimnasia, todos. Tal vez hago mal de encontrar en las intimidades, pero en definitiva no dañan a nadie, al contrario. Pero le decía y ellos mismos también, para terminar un poco de entrar en la historia, era dar vuelta al resultado y mantener la categoría. Y salieron los pibes, pues en 15 minutos hicimos 3 goles. Ya los 30 segundos. Claro, y ya empataba en otra cosa. Entonces esa es una parte de la historia. Y la segunda parte es cuando termina el partido, que nos vamos a la cancha, que venía Maxi Cavalotti y me decía empató, el otro decía va ganando 3-0, no había forma, había que sufrir la final. Y cuando habían conectado los parlantes del estadio y termina un relator gritando el gol de Ferro, relatando el gol de Ferro. Y bueno, y ahí fue me da piel de gallina porque uno quisiera que eso volviera a vivirlo. Y seguramente lo vamos a vivir. Pero una vez por mes, ¿viste? Para los jugadores, para la gente, para la familia, porque las familias por ahí también. Te veíamos en las fotos, sí, habían venido. Que lo vivieron como jujeños, creo. Sí. No, y aparte, lo de Santa Fe mismo, donde mi hijo juega al fútbol, bueno, casi todo el equipo de él tiene la camiseta de Gimnasia Grima de Jujuy. Y en ese momento mi papá me decía, vos decidís llevar a la familia porque, viste, si pasaba algo malo, como, ¿entendés? Queda la retina y le digo, traerlo igual, porque esto tiene que tener igual. Por eso siempre que hablamos con los jugadores, ahora que estamos también en conocimiento del plantel, en la identidad, porque hay jugadores nuevos, siempre los que están en la etapa anterior dicen, nosotros anotamos en un proceso muy complicado. Y contra viento y marea, porque por ahí vemos los equipos como se han reforzado muy bien. Se viene un torneo complicado. Se viene un torneo, pero el convencimiento, la fe, el optimismo, el ser cautos, obviamente vamos a jugar contra equipos muy buenos, vamos a jugar en canchas complicadas, no ser tonto, al contrario, esto para vivo, pero siempre tener una convicción y una meta bien fija que se puede conseguir. Mario, ¿para qué está este gimnasio? Por eso dije todo lo que dije, porque estamos en un proceso de convencimiento de todo lo que tenemos que hacer. ¿Un mensaje para el hincha que te está viendo? Que acompañen como acompañaron el torneo pasado. Los jugadores lo sintieron mucho. Desde afuera, gritando, alentando, se puede ganar un partido. Pareciera que no, pero se puede ganar un partido. El partido con San Juan lo empatamos por el aliento de la gente cuando íbamos a ir 1-0, lo empatamos y ganamos partido por el aliento de la gente. Entonces, si hubo tanto aliento en este momento que puede ser tan histórico para el club de volver a primera división donde tiene que estar, les pedimos que acompañen y que alienten, que los jugadores van a dar todo lo que tienen desde adentro para llevar a Gimnasia a primera división. Mario.